Buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por asistir a un nuevo conversatorio del Museo de la Universidad del Rosario. El día de hoy ya para cerrar nuestra semana y dar inicio a unos temas muy importantes y muy, digamos, necesarios de hablar de aquí en adelante, que van a ser los movimientos sociales, al menos por las próximas 2 semanas. Entonces, quisiera comenzar presentando, como siempre, al equipo del museo, que como siempre nos acompaña. Entonces, primero, buenas tardes, Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes, Iván. Muy bien, gracias por preguntar. Muy emocionado por este conversatorio que hoy tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias. Y Dani, hola Dani, ¿cómo vas? Hola Iván, muchas gracias, estoy muy bien. Gracias a nuestras dos panelistas que están aquí y gracias a todos los participantes. Listo. Y presentando a nuestras panelistas, hoy tenemos tres invitadas. Primero quisiera presentar a Gloria Restrepo. ¿Cómo estás, Gloria? Hola Iván, buena tarde para todos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y tenemos también a Juliana y a María Paula que vienen en representación de Rosaristas por la Paz. ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Buenas tardes, muchas gracias al equipo de la universidad y a todos los que están acá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes tres por aceptar la invitación. El martes que acabo de pasar, nosotros tocamos un tema muy importante y muy chévere. Estuvimos hablando un poco de lo que fue el movimiento estudiantil por la Asamblea Constituyente y el movimiento de la séptima papeleta, ¿no? Entonces, digamos que eso nos dio un poco de luces para hablar lo que hoy vamos a tratar, que es sobre los movimientos sociales en general, un poco más abierto el tema. Entonces, pues nada, demos inicio de una vez al tema y quisiera comenzar contigo, Gloria. Primero que todo, pues que nos cuentes y a nuestro público que nos está viendo y que nos va a ver también en nuestro canal de YouTube, que por favor nos cuentes quién es Gloria Restrepo, primero que todo. Y entrando en materia, que nos cuentes por favor qué es un movimiento social. Bueno, me excuso porque estoy hoy sin video, estoy desde el celular y se me complica un poco el video. No te preocupes. Bueno, yo soy socióloga de la Universidad Nacional, hice mi maestría en historia en la Universidad de los Andes y por un buen tiempo trabajé el tema de los movimientos sociales, especialmente de los movimientos de campesinos y específicamente las acciones de paz y de resistencia civil de los campesinos. Entonces, desde esa experiencia es que les cuento y pues además como de la interacción con movimientos de víctimas ya en mi entorno laboral. Entonces, yo hoy les voy a hablar desde el lado harto, desde la teoría. Creo que lo más chévere va a ser lo que nos puedan contar las compañeras del movimiento de la universidad, pero la idea es pues que estos tips teóricos nos ayuden a entender cosas. El movimiento social es una forma de acción y es una forma de acción de un colectivo, o sea, de un grupo de personas. Y un movimiento social tiene cuatro características fundamentales para que tengamos en cuenta. Uno, apela a la solidaridad y a través de la solidaridad promueve o impide o anula cambios sociales. Y hace esto con un objetivo que es enfrentar injusticias, desigualdades o exclusiones. Entonces, apela a la solidaridad frente a ciertos tipos de cambios que pueden generar injusticias, desigualdades o exclusiones. Hay una segunda característica importante y es que un movimiento social no se hace en el tiempo, ¿sí? No es algo que salimos a marchar y ya hay un movimiento, no, hay una marcha ahí todavía no hay un movimiento. Un movimiento tiene continuidad, tiene un alto nivel de integración y tiene un nivel de organización. Entonces, apela a la solidaridad frente a un cambio, obra con continuidad en el tiempo a través de una organización y esto es muy importante, la tercera característica implica una ruptura de normas, implica una ruptura de unas relaciones sociales, trae implícito un conflicto. Entonces, conflicto
Por el otro lado, une continuidad en el tiempo y organización, y por el otro lado nos dice enfrenta un cambio. Sin embargo, ese conflicto no se dirime por la vía de las armas, sino se dirime por medio de la construcción de un contexto y por medio de propuestas específicas. Entonces, esas son las 4 características que en teoría son las que describen a un movimiento social. Listo, muchísimas gracias, Gloria. Entonces quisiera continuar un poco con María Paula y con Juliana para que nos cuenten, pues, precisamente al respecto. ¿Qué es Rosaristas por la Paz? Y por favor, pues cuéntenos primero quiénes son ustedes, qué estudian, qué hacen un poco y eso, que nos cuenten un poco a grandes rasgos qué es Rosaristas por la Paz. No sé quién quiere empezar. María Paula, dale. Dale, sí. Bueno, nuevamente saludo a todos, muchas gracias por la invitación. Yo soy María Paula Herrera. Hoy justo me vuelvo politóloga. Hoy es mi grado, entonces soy politóloga. Felicitaciones. Muchas gracias. Soy politóloga de la Universidad de Rosario. Pertenezco a Rosaristas por la Paz desde su inicio. Rosaristas por la Paz es un colectivo no institucional de la Universidad del Rosario. Nosotros nacimos en el 2016, justo en la época del plebiscito. Muchos jóvenes, no solamente en la universidad, sino en Bogotá, en el país, estábamos muy inquietos sobre el tema de la paz, sobre cómo apoyar el proceso, sobre cómo hacer una campaña por el sí. Entonces, por eso Rosaristas por la Paz en un principio se llamó Rosaristas por el sí. Habían como tres posiciones en la universidad. Estaba Rosaristas por el sí, había un movimiento por el no, por supuesto, y también había una posición institucional muy abierta al diálogo que se llamaba Hablemos de Paz UR, que eso sí era una apuesta institucional. Entonces, bueno, como Rosaristas por el sí nació primero por 2 estudiantes de ciencia política que pertenecían en ese momento a la FEU, la Federación Estudiantil Universitaria. Después, como todo movimiento, empezó como muy desde abajo, un poco desestructurado, sin mucha organización. Teníamos el objetivo principal claro y era hacer una campaña por el sí. Y yo llegué a Rosaristas por la Paz porque una amiga me lo comentó. En esa época la gente de Rosaristas por la Paz iba por los salones a comentar la ola, a comentar que en el Rosario se venía la ola del sí, del sí, del sí, con toda la emoción. Y llegué a una reunión con ellos un martes y pues 4 años sigo con esta ola de la paz. Bueno, pues en Rosaristas por el sí realmente hemos tenido muchos estadios, como muchas etapas. Al principio nosotros estábamos exclusivamente apoyando el plebiscito y por tal razón hicimos pedagogía en la universidad. Muchos de nosotros fuimos veedores electorales por la MOE el día del plebiscito. Hicimos performance en la universidad. También trabajamos en conjunto con otros colectivos y movimientos ciudadanos por el sí, de universidades, incluso de la revista Semana, bueno, de varios. Después, cuando firmamos el acuerdo, nos dimos cuenta que no solamente faltaba, pues, no solamente nos podíamos limitar a apoyar el sí, sino que teníamos que volvernos un colectivo que blindara y apoyara el proceso de paz, y por eso hicimos esta conversión. En esa etapa pudimos hacer un acompañamiento a los excombatientes viajando a territorio, y ahora estos últimos años, ya después de refrendado el acuerdo y en camino a la implementación, entendemos la paz como un concepto gigante que agrupa distintas demandas de educación, feministas, sociales, que es algo muy, muy, muy grande, que la labor que tenemos tiene muchas manos y muchas vertientes. Muchas gracias. Juliana, ¿quisieras complementar algo? No, bueno, pues me presento, mi nombre es Juliana Barrios, yo soy estudiante de Ciencia Política de 7º semestre y más o menos de 2º, 3º de Jurisprudencia, y soy miembro de una fundación que se llama Fundación Mundial para la Paz. Hace poco me adherí a Rosaristas por la Paz por invitación de María Paula, pero realmente lo que me llamó la atención para ser parte de Rosaristas por la Paz es que primero, para construir paz hay que cuestionar las
relaciones desiguales de poder y eso me gustó mucho de este grupo. Entonces, bueno, básicamente eso. Vale, muchas gracias. Quería preguntarles, am, ¿qué actividades realizan ustedes como colectivo, pues como movimiento social? ¿Qué actividades suelen realizar, bueno, antes, obviamente, de esto que está ocurriendo? Y también, pues, durante el encierro, la pandemia, ¿qué han hecho ustedes? Bueno, en nuestra primera etapa, que fue la etapa por el sí, callejeamos mucho. Fue una etapa de volantear, de asistir todos los viernes a la marcha de las banderas blancas, a reunirnos con otras universidades y movimientos interesados por la causa. Y también, pues personalmente para nosotros hay como un hito muy importante en el grupo y es que después de perder el plebiscito, las FARC hizo como una invitación pública a una vigilia por la paz el 31 de octubre del 2016. Y fue la primera vez que nosotros viajamos a territorio, fuimos a Caquetá, los Llanos del Yarí, y compartimos con ellos 3 días. Jugamos tejo, tomamos pola, dormimos en la tierra, estuvimos aguantando trocha por el camino y desde ahí nos dimos cuenta de una afinidad gigante con los excombatientes y por eso el año próximo el acuerdo y por estos años intermitentemente hemos estado acompañándolos, hemos viajado estuvimos en Vista Hermosa Meta cuando era zona veredal y también hemos asistido al espacio territorial de Icononso, Tolima. En este momento que está todo en la virtualidad, estamos haciendo mercadillos por la paz, impulsando las iniciativas productivas de los excombatientes. Llevamos 2, el próximo va a ser en septiembre, también con una alianza de Día País de la Universidad de los Andes. Entonces ahora trabajamos un poco con alianzas, con un podcast que se llama Caceroleando Podcast, con una agencia cultural, ahorita con la gente de los Andes, pero especialmente ahora estamos muy centrados en el tema de consumir paz y no solamente difundir los productos de los excombatientes, sino también de víctimas del conflicto armado. Gracias. Juliana, ¿algo que quieras complementar sobre las actividades que realicen? No, pues básicamente lo que decía María Paula, últimamente había un gran impulso con los mercadillos virtuales por la paz y bueno, de vez en cuando también hacemos algunas infografías explicando cómo la implementación de los acuerdos de paz. Ahorita estamos pensando en desmenuzar el cuarto informe del Instituto Kroc y pasar de infografías como para generar esa cultura de paz y conocimiento sobre cómo va la implementación de los acuerdos. Vale, muchas gracias. Gloria, quería preguntarte, a partir de tu experiencia y de todo, pues, los trabajos, investigaciones que has hecho, también, pues, con el trabajo que realizas actualmente, entre otras cosas, ¿qué tipos de movimientos sociales existen? ¿Qué motivaciones hay para que las personas, para que las comunidades, digamos, se agrupen pues, para realizar este tipo de movilización social? Pues vemos que hay obviamente muchas cosas, ¿no? Como en este caso, impulsar la paz, ¿verdad? Pero ¿qué otros tipos de motivaciones tienen las personas para formar, pues, un movimiento social? Pues las posibilidades de movilización son muy variadas. Hay movimientos sociales protagonizados por mujeres y, bueno, y que representan diferentes líneas, pues también hombres del feminismo. Hay movimientos de estudiantes que han sido ampliamente estudiados. Pues en el caso de las compañeras del Rosario, movimientos pacifistas o que apoyan procesos de paz, ecologistas. Nosotros en el caso colombiano hemos tenido muchos movimientos regionales con reivindicaciones de carácter cívico, un poco por la defensa de derechos particulares y también movimientos a partir de ciertas identidades que pretenden defender ciertas identidades. Y hay creo que entender algo ahí en el tipo de movimientos y en las diferentes motivaciones que pueden tener las personas para participar en un movimiento social. Entonces, pues por supuesto, en nuestras motivaciones pueden estar desde los cálculos estratégicos que hace cualquier actor racional, pero algo que prima en los movimientos sociales, pues por un lado son las motivaciones más
emocionales, es un poco lo que significa la participación, porque significa poder pertenecer a algo, significa poder defender una identidad, muchas veces también significa poder defender una ideología o, para decirlo en otros términos, como una forma de estar en el mundo. Y hay otras motivaciones más de carácter normativo, ¿cierto? Que es poder cooperar y a través de la cooperación construir sociedad con el otro. Y también un poco por deber, ¿no? Hay mucha gente que cuando uno trabaja en los movimientos sociales le dice por qué está aquí, por dignidad, ¿sí? Entonces, ahí tienes como motivaciones normativas, emocionales, racionales para participar y una amplísima gama de reivindicaciones relacionadas desde asuntos estructurales como el trabajo, como la tierra, hasta asuntos identitarios como, por ejemplo, lo de los movimientos de género. Muchísimas gracias. Quería preguntarles a Rosaristas por la Paz y pues también a Gloria, pero bueno, primero ustedes dos, digamos, ¿cuáles creen que han sido sus principales logros pues de su movilización? Y también cuáles han sido las mayores dificultades o retos a los que se han tenido que enfrentar. Y bueno, sí, eso. Listo. De principales logros dentro del grupo como Nacional de Rosaristas por la Paz, siempre tenemos una frase que me marcó mucho y es que Rosaristas por la Paz permitió encuentros improbables. Y bueno, no fue Rosaristas por la Paz, fue el país, el proceso de paz, la dejación de armas, permitió encuentros improbables entre gente que de otra forma no hubiera sido posible. En nuestro caso, estudiantes de la Universidad del Rosario, una universidad privada, citadinos, han tenido la oportunidad de compartir con excombatientes, de dormir uno al lado del otro, de tomar cerveza con ellos. Ah, qué lindo. Esa foto es en Vista Hermosa, eso fue un voluntariado con la FEU. Entonces, nuestro mayor logro y nuestra mayor victoria y nuestra mayor alegría ha sido los encuentros improbables, reconocernos el uno con el otro, crear lazos de solidaridad, que creo que es una característica grande de los movimientos, como mencionaba Gloria, y compartir saberes. Creo que ha sido algo muy grande. Yo he aprendido mucho de los excombatientes, empezando por la importancia de las identidades colectivas en la democracia y también que en medio de la guerra se creó una cultura fariana. En medio de la guerra se creó una identidad colectiva representada mediante música, jerga, formas de vestir, formas de comer. Y creo que nuestro mayor logro, sí, el aprendizaje y aprender del otro ha sido lo más gratificante. Muchísimas gracias. Y Juliana, ¿qué nos puedes, digamos, hablar un poco de los retos o dificultades que de pronto hayan suscitado sus actividades? No sé, Mapi, yo creo que tú puedes responder esa pregunta mucho mejor que yo. No te preocupes. Retos. Por Pues bueno, creo ejemplo, que... dale. No, dime. Bueno, Ah, mm, no, no a sé. nivel personal, a nivel, pues obviamente, tanto del colectivo, si se quiere, pero también a nivel personal de ustedes, por ejemplo, no sé, en los espacios de la universidad o a la hora de desarrollar las actividades que ya nos contaron, ¿qué tipos de dificultades han tenido que atravesar? Pues personalmente yo creo que en sí el discurso de qué pasó en la guerra, cómo pasó y cuáles son los actores es un discurso muy disputado y por eso mismo en un entorno tan, pues que es el primero, el directo que es en la universidad, nos tuvimos que enfrentar con eso, sentarnos con la gente que le hacía la propaganda, no con los uribistas, con los conservadores y eso fue un reto grande, grande porque para nosotros no había otra opción, era la obvia, o sea, él sí era la respuesta. Creo que nuestro primer reto desde la fundación fue sentarnos con la gente que no veía tan obvia la respuesta, pero que sobre todo pues no tenía unas razones como tan
de peso para, no tenían razones, personalmente lo pienso así, como para discutirnos. Es que retos creo que han sido bastantes, aunque no lo creas también, pues asumir este camino por la paz también nos implica a veces miedo porque a pesar de que tenemos muchos privilegios y estamos en ciertas posiciones, pues reconocemos que dar la cara por la paz a veces puede ser un poco peligroso, o viajar o tener ciertos acercamientos puede ser, sí, nos puede poner en ciertas posiciones. ¿Qué más retos hemos tenido? En la universidad nunca logramos tener unas relaciones directas. Hemos contado con apoyos eventuales de profesores, y la vicerrectora Stephanie Laux en su momento nos apoyó bastante, pero pues no lo pusimos, no lo logramos poner como agenda, que la universidad sacara el tema de paz como agenda, como quisimos que pasara. No sé, Julia, ¿a ti qué más se te ocurre? No sé, yo creo que algo importante que tú decías es que defender la paz no es algo cómodo, porque siempre va a haber personas con narrativas diferentes sobre el conflicto y a qué debe conllevar. Entonces siempre es estar en una posición incómoda, no sé, defender, por ejemplo, las iniciativas productivas de los excombatientes o simplemente abogar por la paz. No, Eh, dale, continúa. disculpa mi último comentario. No, O no, no, sea, y de continúa. hecho, estas como diferencias de pensamiento han ocurrido incluso dentro de Rosaristas por la Paz, porque claro, el concepto de paz es tan amplio que pues a veces una persona puede pensar diferente. Por lo menos a mí me pasó mucho al principio. Nos, nos costaba entendernos el concepto de paz del uno con el otro, y pues llegar a definir un concepto así como totalmente es muy complicado, pero afortunadamente en el grupo siempre hemos logrado trabajar bien. Muchas gracias. Gloria, un poco respecto a este tema, ¿cómo, cómo has visto tú que viven, que luchan, que tienen que, digamos, sobrevivir, si se quiere decir, los movimientos sociales en Colombia? También un poco pensándolo en el contexto social y político en el que vivimos, ¿no? Entonces, digamos que, claro, se puede ver un poco en el caso puntual de Rosaristas por la Paz, en el caso de la Universidad del Rosario, pero a nivel Colombia, cómo es esta forma de defender, de luchar? Y más o menos tú qué sabes a qué retos se tienen que enfrentar los movimientos sociales en el país. Bueno, y yo tomo los datos del CINEP, que constantemente está haciendo balance sobre las luchas sociales. Ellos en el balance de los últimos 40 años cuentan de 22.988 luchas sociales. Entonces dimensionen la cantidad de luchas que se han emprendido, y luchas tan valiosas como las que nos comparten hoy las compañeras. Y están asociadas a muchas cosas. En el caso de las compañeras hay como una apertura y cierre democrático al mismo tiempo, ¿no? La apertura de los acuerdos de paz, pero las amenazas de cierre que traía el no. Muchos movimientos han surgido en estos contextos, pero otros también en los contextos de represión. En el año, los grandes picos de movilización social han sido el 85 y el 87, muy pegados al auge y la crisis del proceso de paz de Betancourt. El 99, un poco en la expectativa del proceso de paz de Pastrana, y en el 2013. Entonces, para que vean cómo los movimientos como el de ustedes ha estado vinculado a procesos de paz. En los años 90 fueron terribles para los movimientos sociales por la apertura económica, por la violencia, a pesar de que estaban como las grandes expectativas de la Constitución del 91. Y algo que es muy curioso en estos años 2000, y es que el 2007, que fue en pleno segundo gobierno de Uribe, las movilizaciones aumentaron. Y ese es un ejemplo de cómo ya niveles de represión altos llevan a la gente a salir y a llevar sus reivindicaciones.
Las luchas tradicionalmente han sido protagonizadas por campesinos y por trabajadores en este país, pero esa tendencia ha cambiado con los años por dos razones durísimas. Uno, la violencia política y los desplazamientos campesinos, y por el otro lado, las políticas neoliberales en los sectores industriales. Eso ha sido un golpe tremendo, especialmente para los sectores sindicales. Lo que se ha aumentado, y muestra de ello son ustedes como movimiento, son las protestas de pobladores urbanos, ¿sí? Y han aumentado por diversos motivos, ¿sí? La reivindicación de identidades, pero también han llegado movimientos como los de las víctimas del conflicto armado, los grupos étnicos, las mujeres, los trabajadores independientes, que empezamos a ser un sector importante y un sector altamente precarizado. Hay muchas modalidades de protesta en el país, ¿sí? Las más conocidas son las movilizaciones que vemos en la calle y los bloqueos de vías, pero hay otras más, como los paros, las huelgas, las tomas de entidades, y algo que ha disminuido con los años son las invasiones de tierra y las invasiones también de entidades públicas. Confluyen diferentes actores: sindicatos, campesinos, indígenas, trabajadores, estudiantes, y muchas veces en algunos momentos pues han sido momentos de unidad de estos sectores. Diferentes tipos de demandas, nos dice el CINEP, que hemos tenido, ya les contaba ahora, pero algo que es importante es que inicialmente en nuestro país las demandas eran materiales, era el derecho a la tierra, era el derecho al trabajo, y algo que es muy doloroso en nuestro país es que poco a poco lo que se fue posicionando fue algo más básico, que fue pedir el derecho a la vida. Y han crecido también como otras demandas de carácter político y cultural. Hay una cosa que es también tremenda, y es como también en estos 40 años las respuestas del Estado relacionadas con choques, con presencia de la fuerza pública, con ilegalización, pues en un país civilizado se reducirían. En nuestro país eso ha aumentado. Tuvimos un nivel de represión altísimo en los años 70, en los años 80 y 90 bajó, aunque paralelo estaba la violencia política controlando cualquier posibilidad de protesta, y durante el gobierno de Uribe, pues eso fue una gran persecución de la protesta social. Eso básicamente, y algo que es importante tener en cuenta en cuanto a la opinión pública y los medios de comunicación, es la construcción de un imaginario sobre la protesta social totalmente criminalizada, ¿sí? Y se muestra como instrumento de los grupos armados. Cuando se analizan, por ejemplo, los editoriales del Tiempo sobre paros, etcétera, siempre es la visión criminalizada de la protesta social. Ese es más o menos como un panorama muy, muy grueso de lo que pasa con los movimientos sociales en un país tan conservador como Colombia. Muchísimas gracias, Gloria. Bueno, a Rosalistas por la Paz quería preguntarles, ustedes como jóvenes, ¿cuáles consideran que son, o bueno, cómo consideran qué tan importante es la organización social y también pues a través de distintos grupos, ¿no? ¿Qué tan importante es y ha sido para ustedes y en el tema que ustedes tocan organizarse de esta forma, pero también que, digamos, el mensaje que se le debe dar a las generaciones de nosotros, pues que estamos tratando de salir y hacer un cambio en nuestro país? Justo ponen las fotos de esa época de La Paz y me da todo, me revive la pasión. Pues bueno, nosotros pues creemos sumamente en la importancia de la organización social, y es porque esta permite organizar como voluntades individuales y volverlas en acciones colectivas. Creo que personalmente para los jóvenes nos permite casi que organizar la furia, organizar la voluntad de paz, organizar la rabia, la indignación, huepuerca, las ganas de hacer algo, las ganas de ver este país distinto. Entonces, pues la organización social además crea identidades colectivas. De hecho, el semestre pasado nos creó esta identidad, la que ven en la pantalla. La organización permite crear lazos de solidaridad inmensos, y de hecho sí, tanto es así que si yo veo una persona que marcha por la paz, creo que automáticamente
lo identifico como potencial amigo, lo veo como alguien que está luchando conmigo y creo que la organización social también nos permite separarnos en, en lo básico que es lo político, en la diferencia entre un ellos y un nosotros, siendo nosotros los que reivindican la paz, los que, no sé, luchan por un país distinto y quieren ver las cosas de otra forma, y un ellos que, pues que son casi que los adversarios, un ellos que no permiten avanzar tanto el país, un ellos que, no sé si, yo a veces creo firmemente que nosotros como colombianos en general sí queremos la paz, tal vez la queremos de formas distintas, pero sí la queremos todos. Pero en sí la importancia de la organización social es, suena irónico, pero es organizarnos, es lograr impactar no solamente en las políticas públicas y en el gobierno o en el Estado, sino creo que la movilización social también apunta a, a una movilización cultural, como querer cambiar los imaginarios colectivos, eh, no sé, impulsa nuevas formas de movilización social. Por ejemplo, aquí en Colombia se está dando mucho lo que es la movilización en la calle a través del street art, como los grafitis, ahorita lo que está pasando en Medellín de reflejar los proyectores en las paredes. Entonces la movilización social permite como toda esta dinamizar las formas de protestar, las formas de, sí, las formas de protestar, pienso yo. Gracias, Juliana. ¿Quisieras complementar algo? Sí, pues la verdad yo estoy muy de acuerdo con María Paula, solo tendría que decir que bueno, que la organización social permite que un grupo de personas reivindiquen sus valores, sus opiniones y sobre todo lo que quieren ver en la realidad, la forma en la que quieren transformar su realidad social. Y creo que es algo supremamente valioso, sobre todo estando en un sistema democrático, que esto sea así, porque si no el Estado se vuelve totalmente hegemónico, impone su voluntad cuando la democracia debería ser la soberanía del pueblo. Entonces, sí, definitivamente creo que parte de la paz es apoyar las organizaciones sociales, porque el camino hacia la paz va parte de cuestionar las relaciones desiguales de poder y, bueno, a partir de cuestionarlas, poder generar nuevos imaginarios sobre cómo se quiere llegar a la paz. Entonces, sí, de acuerdo con María Paula, totalmente. Antes de hacerle la siguiente pregunta, Gloria, quería preguntarles a ustedes respecto a lo que ella decía ahorita de las formas de protesta social, de expresión. Ustedes pues nos nombraban algunas cosas en cuanto a sus actividades, pero puntualmente ustedes qué tipo de protesta social han hecho, por ejemplo, en qué han participado. Bueno, creo que hemos tenido la participación política desde distintas formas. Primero, poniéndonos una camiseta que decía sí a la paz, vamos por la paz, como lo más notorio, haciendo nuestras pintas y sacando las banderas. Eh, También pues la típica, bueno, ahí fue el día que inauguramos Rosaristas por la Paz, hicimos un salsatón por la paz, tratábamos de hacer como actividades que llamaran un poco también. Al principio, ese primer semestre hicimos en la cafetería de la universidad, a la hora pico, que es como a la 1 de la tarde, unimos como 5 mesas grandes y pusimos un cartel que decía, aquí cabemos todos, entonces nos disfrazamos cada uno de guerrillero, otro de paramilitar, otro de una monjita, otro de medios de comunicación. Entonces, no nos limitamos solamente a sentarnos a hablar y a convencernos unos con los otros, que eso fue lo que pasó con el sí, sino intentamos enviar como mensajes directos y muy visuales. Pero creo que pues como nuestra forma típica, y creo que es la que más también como que se entiende movilización social, es en la calle. No faltamos a ninguna movilización. Y pues también, como te digo, la participación con los excombatientes, compartir con ellos y pues bueno, apoyarlos en su lucha. Listo. Gloria,
quería preguntarte un poquito sobre los recursos que se necesitan para que un movimiento social funcione. Podemos hablar un poco de eso, qué se necesita en realidad para que no se quede en una idea vaga de vamos a generar un movimiento social. Tú ya nos has dado muchos insumos, los cuales pues juntos forman el movimiento social y la protesta social y la acción colectiva. Pero, ¿qué recursos necesita puntualmente un movimiento social? Pues yo creo que no solo hay que hablar de recursos y las escucho y pienso como en muchas ideas. Antes de hablar de recursos, hay algo que necesita cualquier movimiento y es leer el contexto político en el que se está desarrollando. Un poco leer las alineaciones que existen o no con las élites, diría Tarrow. Eh, Leer un poco qué tan abierto está el sistema político para posicionar ciertas reivindicaciones. Y hay algo pues que además en este país es muy duro y es como la propensión a la represión por parte del Estado. Entonces creo que y más si venimos de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, hay que hacer una buena lectura de la oportunidad política, no solo del Estado en general. Ustedes decían, miércoles tuvimos en la universidad una apertura, pero finalmente no logramos posicionar el tema de la paz en la agenda. Entonces, un poco, un primer reto es leer bien políticamente el Estado y los espacios en donde se dan nuestras reivindicaciones. Normalmente dicen que un ciclo de protesta hay una ampliación de las oportunidades, se reducen los costes de la confrontación, pues porque eso siempre tiene diferentes tipos de costo, se aumentan las interacciones con los actores a los que nos oponemos y se cierran las oportunidades políticas en la medida en que vamos teniendo logros. Entonces, un poco no actuar en automático, sino tener un poco claro cómo se están planteando las diferentes luchas, los diferentes conflictos, lo que yo quiero posicionar. Entonces, un aspecto fundamental a tener en cuenta en un movimiento social, leer la oportunidad política, ¿sí? Y no dejar que nos sorprenda, porque cuando nos sorprende muchas veces, pues se acaba el movimiento. Y una segunda tarea es pero esto además ustedes ya lo tienen muy bonito, es la de crear un marco de acción, ¿cierto? Es una lectura de una situación. Entonces ustedes dicen, nosotros le queremos mostrar a la gente que el proceso de paz es importante. Esa es su lectura de una coyuntura, ¿sí? Este país necesita entender la importancia de la paz. Entonces un segundo elemento que tiene un movimiento social y que es fundamental es un marco de acción. Y hay un reto que es bastante grande y es cómo ir actualizando ese discurso, cómo trabajar ese discurso para que quienes están siguiendo el movimiento, quienes lo están acompañando, quienes queremos convencer, pues puedan ver en ese discurso renovado. Estancarse, creo que algo en lo que han sido especialistas muchos movimientos sociales es en estancarse en el discurso y bueno, ustedes que son jóvenes tienen como toda la posibilidad de estarlo alimentando todo el tiempo. Ese discurso por lo general tiene tres elementos importantes. Uno es un diagnóstico de una situación, entonces estamos en pleno proceso de paz, el proceso de paz en su implementación tiene muchas heridas de muerte, ¿sí? Y viene lo segundo que es un pronóstico. Si esto sigue así, el proceso de paz se va a romper y eso va a tener unas consecuencias grandes en cuanto a la guerra, etcétera. Y pegado a eso viene un tercer elemento, llamamos diagnóstico, pronóstico y una propuesta. Entonces, nosotros como Rosaristas en Acción, lo que proponemos es tal cosa. Entonces, llevamos dos elementos del movimiento social. Por un lado, una oportunidad política y por el otro lado, unos marcos de acción que van destinados tanto a los militantes del movimiento como a los opositores y al público. Y ahorita que les escuchaba, creo que un gran reto es identificar bien cuál es el público, identificar bien a qué se está oponiendo un movimiento. Y quedan dos elementos, uno que es el que pregunta en concreto Iván, uno es la organización, cómo nos organizamos y ese ha sido el reto de la mayoría de movimientos sociales en el país. ¿Cuál es la estructura para organizarnos? ¿Sí? Es una estructura centralizada, es una estructura burocrática, es una estructura jerárquica. En los movimientos campesinos pasa una cosa dolorosísima y es que se ha entendido que no se pueden tener estructuras jerárquicas sino estructuras horizontales porque han matado a todos los líderes, ¿sí? Entonces ¿cuál es la mejor estructura frente a la situación en la que vivimos?
Y finalmente sí está el asunto de la movilización de recursos. Un movimiento social mueve diferentes tipos de recursos: recursos económicos, recursos jurídicos, recursos culturales, etcétera. Y la gran ciencia del movimiento social es saber administrar esos recursos, ¿sí? Es saber cómo moverlos de la mejor manera en sus diferentes oportunidades políticas y ciclos de protesta. Esos son entonces los 4 elementos, y repito por mi maña de profesora, que es oportunidad política, marcos de acción colectiva, organización y movilización de recursos. Esos 4 elementos son fundamentales para mantener un movimiento social. Muchísimas gracias, Gloria. Respecto a eso, entonces quería preguntarles a ustedes dos, precisamente, ¿cómo puntualmente se organizan ustedes? ¿Cómo es esa estructura organizacional del movimiento Rosaristas por la Paz? Y que nos cuenten también un poco cómo ha sido esa movilización de recursos, tanto económicos como jurídicos como culturales. Digamos, de dónde sacan el dinero o, por ejemplo, ahorita lo nombraban un poquito por encima, pero cómo es la relación con la universidad, gestión de permisos, gestión de las mismas personas que hacen parte de Rosaristas por la Paz. Bueno, en cuanto a organización, pues la organización del grupo siempre ha sido muy horizontal, por eso nunca creamos cargos, como normalmente tal vez puede hacer cualquier colectivo. Eh, Personalmente a mí no me gusta hacer la cara, no soy muy buena hablando en público y me pongo muy nerviosa, pero los últimos años, pues Rosaristas por la Paz ha estado en muchos cambios. En la época del 2016, pues el furor era la paz y casi que para los jóvenes se volvió un deber y hasta una moda hacer parte del movimiento. Pero pues estos últimos años hemos estado más bien un poco debilitados al punto que ahora en este semestre como miembros activos del grupo no somos más de 5, cuando en el 2016, cuando convocábamos a marchas y a reuniones, éramos más de 100 personas, que igual es muy poco para hacer una universidad tan grande, pero tal vez mucho para ser la Universidad de Rosario. Bueno, entonces, en cuanto a organización, siempre hemos sido horizontales, nunca han existido cargos. La relación con la universidad, como te comenté, no somos institucionalizados, intentamos hacerlo porque pues al ser parte de la universidad pues nos dan apoyo económico y pues podemos, no sé, tener acercamientos más fáciles con semilleros de investigación o participar en investigaciones, pero no quisimos porque tal vez nos sentimos más autónomos y más libres estando afuera de la universidad. Y por supuesto porque a veces la universidad también tiene opiniones propias que tal vez pues no compartimos o no podemos, sí, o no podemos entender. En cuanto a los recursos, pues bueno, al principio era punta de vacas, o sea, literalmente lo que fue los primeros meses los primeros meses del movimiento para hacer las banderas, para hacer los carteles, cada uno donaba plata. En 2 oportunidades, cuando fuimos a la zona veredal de Vista Hermosa, Meta, Estefan y la Ox, directamente desde la vicerrectoría, nos gestionaron el transporte y allá los excombatientes nos daban la comida. Entonces, no gastábamos mucho, y las últimas 2 veces que hemos viajado ahí con Once Tolima sí ha sido con recursos netamente propios. Normalmente igual siempre avisamos a la universidad, pero pues siempre ha sido con responsabilidad propia y asumiendo lo que significa asistir a estos espacios. Sin embargo, hemos tenido mucho apoyo de los profesores y la universidad también nos ha abierto ciertos espacios como este para compartir y para pues dar a conocer la labor del equipo. En cuanto a, no sé qué más, recursos culturales, pues creo que también nos hemos apropiado recursos culturales que brinda el movimiento pacifista, ¿sí? Es decir, no, creo que como estamos conectados a todo movimiento, no hemos generado pues un discurso netamente propio ni símbolos propios, sino que hemos
hemos tomado pues símbolos de paz en Colombia, figuras políticas en Colombia. Sí, creo que ha sido como decía Gloria, leyendo el contexto a veces. Juliana, ¿quisieras complementar algo? No sé, desde tu experiencia, en el poco tiempo que llevas de haber participado, por ejemplo, a ti a nivel personal, ¿cómo has hecho para participar? ¿Qué te ha tocado hacer? ¿Qué has querido hacer? No, pues realmente yo estoy desde que un poco antes de que iniciara el aislamiento obligatorio, entonces no, pues todo lo que he venido colaborando con Rosaristas por la Paz, pues ha sido mediante la virtualidad. Como dice María Paula, sí, la organización es completamente horizontal en Rosaristas por la Paz y pues digamos que, bueno, creo que eso no lo dijiste, Mapi, pero bueno, Mapi ha hecho un esfuerzo grande también en hacer alianzas con profesores, pero también con, por ejemplo, con Ecomún, con Caceroleando, con Google Pes Clan, por ejemplo, para los mercadillos virtuales por la paz. Entonces también como que se ha mirado ese tema de actores estratégicos que pueden coadyuvar con Rosaristas por la Paz para lograr ciertos objetivos y ciertas metas, como en este caso, pues los mercadillos virtuales. Listo, muchísimas gracias, muy interesante. Y ya para ir, digamos, cerrando un poco la entrevista y cerrando el tema, quería preguntarle a Gloria, ¿cuál debería ser el papel actual de los movimientos sociales, pero principalmente de los movimientos de los jóvenes en el país? Ya nos has hablado, pues, muchas cosas teóricas importantes, pero ¿cuál crees tú que debería ser el papel, sí, de los movimientos actuales? Yo creo que hay retos que persisten, ¿no? De las viejas luchas. Uno, pues hay una lucha que sigue, que es la lucha por la tierra. Esa fue la que nos enseñaron, la que nos legaron como los múltiples movimientos campesinos. Creo que ahí la defensa y un poco lo que decía creo que María Paula, esa contradicción fundamental y estructural de la tenencia, de la desigual tenencia de la tierra, creo que sigue siendo un aspecto central. Otro aspecto central, pues también va, es decir, las dos grandes luchas históricas de los movimientos sociales siguen siendo una tarea, que es la tierra y el trabajo en condiciones justas, ¿sí? Creo que esas dos cosas, y ahorita pues en esta situación tan compleja que estamos viviendo, siguen siendo reivindicaciones. Pues la otra lucha que es tan dura en este país, que es la lucha por la vida, sigue siendo, y lo que ustedes están haciendo, chicas, de defender la paz, que va asociado un poco a la defensa de la vida, eso es vital. Creo que defender el proceso de paz, a pesar de esta crisis tan tremenda que tiene, es fundamental. Y ahí esta fue una de las preguntas que me había mandado Iván, que tiene que ver con, pues, con el asunto del asesinato de excombatientes, de líderes sociales y de familiares de líderes sociales. Eh, Creo que hay la lucha por la vida, por la justicia y además por mostrar que esto se trata de un asunto sistemático, que se trata de un asunto macrocriminal, que se trata de un asunto ligado a la forma de ser de este Estado, es algo que es importante. Entonces, tierra, trabajo, vida, siguen siendo asuntos muy importantes. Y por el otro lado, como los movimientos sociales como más reivindicativos de derechos, pues siguen siendo fundamentales y ahorita lo sentimos todos, ¿sí? En cuanto a la garantía de derechos como el derecho a la salud, el derecho a la renta básica, el derecho a una vivienda, ese siguen siendo tareas pendientes, lamentablemente, porque deberían ser ya derechos ganados. Y pues de los jóvenes, uno creo que de todas las nuevas generaciones se espera mucho, pero en estos momentos de la historia de estas nuevas generaciones, pues se espera todo porque es pues como uno de los momentos más complicados, no solo de este país, sino de la humanidad, y realmente como que la esperanza es que haya una generación distinta que muestre otra forma de hacer las cosas. Boaventura de Sousa, frente a los movimientos sociales, dice: algo que enseña es una forma de organizarse distinta a la predominante para poder resolver los problemas contemporáneos. Creo que
lo que hay que jugarle es cómo estas nuevas generaciones nos enseñan a resolver los problemas que nunca hemos podido resolver y que nos tienen a puertas de crisis sanitaria, climática, de derechos, etcétera. Entonces creo que está todo por hacer y lo peor que podemos hacer es creer que todo está perdido, porque cuando uno cree que todo está perdido, pues cualquier cosa es posible. Una tarea fundamental es que estos movimientos nos ayuden a creer en que todavía se puede hacer algo. Listo, muchísimas gracias, Gloria. Y como última pregunta para Rosaristas por la Paz, y antes de abrir nuestros micrófonos, como ya es costumbre, a nuestro público, quería preguntarles a ustedes, con todo esto que hemos hablado, con todo esto que nos ha dicho Gloria, y con lo que nos han contado ustedes desde su experiencia, ¿qué viene para Rosaristas por la Paz? ¿Cuál es el futuro de Rosaristas por la Paz? ¿Ustedes qué tienen en mente? ¿Cuál es ese objetivo, digamos, más cercano de ustedes actualmente? Pues bueno, con la última intervención de Gloria me emocioné un poquito porque creo que en el 2016, cuando me metí en este rollo, es porque realmente me comí el cuento que nos han echado mucho los jóvenes, y es como usted tiene el deber de hacer algo por ese país, ustedes son la generación por la paz, la generación de la paz, y pues Rosaristas por la Paz quiere concientizar a los estudiantes, o sea, quiere que los estudiantes en su futuro profesional le aporten algo al país. Nuestro propósito es, sí, es generar conciencia. En este momento, como les comenté, el grupo está un poco debilitado, y creo que ahora, devolviéndome a la pregunta que me decías antes, creo que el mayor reto en este momento es como mantener la acción colectiva encendida, es decir, como mantener esos ánimos que teníamos en el 2016 encendidos, porque en el 2016 todos nos botamos a la calle, eh, todos salíamos, todos nos pusimos la camiseta, todos hablábamos de paz. Creo que el año pasado, con todo lo del 21N, una gran bandera era la paz, y pues espero que esta bandera siga siendo la de los jóvenes y siga siendo por toda la vida. Pero pues, siendo sincera, el futuro del grupo no lo sé. O sea, el futuro del grupo no lo sé porque somos muy pocos. Depende de si alguien más se anima al proyecto. Nosotros siempre estamos muy abiertos a toda clase de propuestas, pues a toda clase de estudiantes de cualquier facultad, egresados, profesores. Por ahora nuestro objetivo principal es sacar los mercadillos virtuales para visibilizar los proyectos productivos de los excombatientes y víctimas. Y como mencionaba Juli, también hacemos como unas pequeñas infografías o pequeños como reportes de cómo va la implementación. Eso sería hasta ahora. Y pues bueno, también por último, la gente que se metió Rosaristas por la Paz desde el principio, como que definió nuestra vocación profesional y nuestra vida. O sea, yo siempre supe que cuando iba a estudiar ciencia política iba a ser por amor y ayudar al país, pero desde que inicié en el grupo la cosa se tornó distinta. Supe que mis años en mi profesión como politólogo iba a ser para la paz. Entonces, pues por ahora eso, el conocimiento y todo para la paz. Muchas gracias. Y finalmente, Juliana, ¿qué tienes por decir finalmente respecto a lo, pues no sé, al futuro que tú quieres para el movimiento en general? Pues bueno, como dijo María Paula, el futuro está por definirse. Sin embargo, pues a mí sí me gustaría, yo creo que un pilar fundamental de la paz es la capacidad de perdonar y la capacidad de reconciliarse. Y yo creo que hay que invertir muchos esfuerzos para lograr una cultura de paz que esté fundamentada en el perdón y la reconciliación. Porque siempre tenemos esta narrativa de un grupo contra otro, y eso lo que hace es perpetrar el conflicto y la oposición. Y claro, yo creo que es importante cuestionar el poder, pero pues después de cuestionar el poder es importante perdonar y reconciliarse. Y hay un hito, no sé, histórico en la historia de Colombia que pues
tal vez no es tan reconocido, pero es ese encuentro entre Antún Ramos, el párroco de la masacre de Bojayá, alias el alemán y un excombatiente de las FARC que estaba en ese momento, donde ellos tres se perdonan, se abrazan, y creo que es algo que nos enseña demasiado a nosotros como colombianos. Entonces sí, yo creo que, pues bueno, se irán por definir las estrategias y demás, pero yo creo que es importante llegar a esos conceptos de perdón y reconciliación y poder generar esa cultura de paz, pues a nivel universitario y también pues a nivel ya social. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, creo que ha sido, de hecho, un conversatorio muy productivo, muy bonito también y muy, no sé, como que siempre es bueno hablar de estos temas. Quisiera abrir los micrófonos para nuestro público, quienes deseen hacerle alguna pregunta a nuestras tres panelistas, bienvenida sea, también pues un comentario que quieran realizar y cerraríamos por el día de hoy el conversatorio. Entonces pueden activar sus micrófonos y les escuchamos. Ven, yo quisiera hacer una pregunta que tengo una inquietud. Dale. Quisiera saber, ellas qué opinan de la JEP y de las víctimas que no están en ese grupo. Esa es mi pregunta. Pues la JEP es pues, una de las instituciones del sistema con la unidad de búsqueda y con la comisión de la verdad. La JEP, las tres instituciones, yo trabajo en una de ellas, que es la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, y ha sido como un proceso muy difícil porque ha tenido que enfrentarse a la coyuntura de la paz, que es una coyuntura marcada por la confrontación de muchas opiniones. Y la JEP ha tenido múltiples ataques de diversos sectores y en medio de eso, pues ha avanzado en sus casos. Ha avanzado hasta el momento, creo que vamos en el octavo, noveno caso, y en esos casos se está tratando se han acreditado, no tengo ahorita como la cifra de víctimas acreditadas, pero sí se están investigando diferentes fenómenos importantes del conflicto. El caso 01, por ejemplo, está trabajando el secuestro, el caso 07 está trabajando los casos de reclutamiento forzado, hay otros casos que están trabajando la UP, lo sucedido en el sur del país, en Barbacoas es el caso 02, lo sucedido en Urabá, y siento, pues yo llevo 15 años trabajando en diferentes instituciones de la justicia transicional que se ha logrado avanzar en verdades del conflicto que nunca se habían entendido. Creo que la comprensión que ahora se tiene, por ejemplo, de la violencia generada por las FARC es otra, es más amplia, es más detallada, y se ha podido, pues gracias a eso, dar respuesta a muchos casos. Entonces, en concreto, nosotros en la unidad, en muchos casos del 01, hemos podido entender lógicas del secuestro y caminos para encontrar a personas secuestradas que fueron desaparecidas. Entonces, la JEP está iniciando un camino de 20 años y lo está iniciando en medio de un ventarrón tremendo. La verdad, en los muchos países que han tenido justicia transicional, creo que nunca ha habido un ventarrón tremendo y nunca una sociedad había odiado tanto sus posibilidades de hacer paz. Y pues poco a poco están llegando diferentes grupos de víctimas y han llegado desde las víctimas tradicionales del paramilitarismo, está también el caso 03 que es de falsos positivos, han llegado las madres de Soacha, pero también han llegado víctimas de secuestro, han llegado los familiares de los diputados del Valle, ha llegado Ingrid Betancourt, entonces la gama de víctimas es amplísima, como lo son los conflictos, y pues no solo porque trabajo ahí, yo insisto en rodear estas instituciones y en permitirles trabajar. Listo, muchísimas gracias, Gloria. ¿Alguna otra pregunta? Creo que Ingrid quería hablar. Sí, buenas tardes. Muchas gracias a todos por este conversatorio, a Laura, a María Paula, a la profesora Gloria y a nuestros maravillosos mediadores del museo por propiciar este espacio, porque finalmente en el museo
Estamos realmente ahorita ejerciendo nuestra función como foro de debate, foro de discusión, de diálogo, un espacio mucho más amplio que permite, pues más allá del arte y del patrimonio, abarcar estos temas que nos competen a todos, contemporáneos. Entonces estoy realmente muy contenta con esto. Y yo tengo una pregunta pues realmente para las tres, pero en específico a María Paula, por un comentario que hizo María Paula, donde hablaba de esas evidencias materiales, esas banderas, los afiches, y yo quería saber si hay ustedes han venido haciendo como un dossier o una recolección de esos materiales. ¿Por qué lo pregunto? Porque ahora hay toda desde la museología, toda una corriente y un movimiento hacia la adquisición de objetos contemporáneos. Me parece que estas huellas de las actividades en las que han estado involucrados pues, los estudiantes, los rosaristas, tanto en este caso contemporáneas como de hace 200 años, son de una importancia potencialmente también significativa para patrimonio pensando a futuro, ¿no? Entonces, yo quería hacer esa pregunta sobre ustedes, o sea, realmente, personalmente, si ustedes han tenido como esa conciencia un poco de verlo de esa manera, porque pues finalmente estos materiales son muy efímeros, ¿no? Tienden a ser muy efímeros. Sí, sí, creo que todos en Rosaristas por la Paz nos aferramos mucho a la posteridad y por eso guardamos muchos de los elementos y materiales que usamos. No los tenemos todos porque, pues bueno, dentro de la emoción de las movilizaciones se nos cayeron unos, se nos perdieron otros, se nos robaron otros, pero pues personalmente tenemos los botoncitos, los que nos pegábamos todos aquí y regalábamos a los profesores para que se los pegaran, de Rosaristas por el Sí. También tenemos algunos trapos y algunas banderas, muy pocas, realmente yo no tengo, pero sé que compañeros en sus casas sí tienen, debemos tener tal vez unas tres trapos, banderas. Eh, Tenemos camisetas de Rosaristas por el Sí, eso también lo tenemos. Y pues bueno, en la Vigilia por la Paz, los excombatientes, ese primer encuentro tan significativo para nosotros, nos regalaron una prenda que es como una especie como de jata, no sé, como, sí, una prenda de ellos se quitaron y nos regalaron una prenda, también lo tenemos. Entonces, pues por supuesto, si en algún momento el Museo de la Universidad quiere exponerlos o incluso pues tenerlos, estamos muy abiertos a compartir nuestros preciados objetos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no sé si ya para finalizar, alguna otra persona quisiera compartir una opinión, alguna pregunta. Y si no, preguntarle ya por último y para cerrar, antes de ir con nuestras redes sociales, bueno, María Paula, Juliana y Gloria, algo que quisieran decir ya para terminar, algo obviamente pues sobre el tema de los movimientos sociales, alguna, no sé, invitación a quienes nos están viendo, ya para cerrar, por favor. Entonces, no sé, María Paula, Juliana. Bueno, yo soy la Dale. habladora. Bueno, por último, quiero agradecer al espacio, al Museo de la Universidad del Rosario. Un placer escuchar a Gloria y a los demás compañeros, a Juli, por acompañarme en esta lucha. Y pues bueno, como invitación, les pido que sigan las redes de Rosaristas por la Paz. Nosotros normalmente tenemos como una mini campaña y es que nosotros organizamos como las noticias o difundimos información sobre las 7 instituciones de paz para que los jóvenes estemos al tanto de cómo va el proceso. Y pues ahorita con el Mercadillo por la Paz es algo vital para que los excombatientes se sientan rodeados y con lazos de solidaridad de los estudiantes que lo valoran tanto. Entonces, nuestro próximo Mercadillo va a ser la segunda semana de septiembre. Esperamos que en el próximo nos acompañen también víctimas y
Y pues bueno, esa es la invitación, que le echen una ojeada a lo que estamos haciendo. Y si les interesa, pues bienvenidos al Parche de la Paz y pues muy felices también de recibir cualquier tipo de invitación. Muchísimas gracias. Y Gloria, ¿quisieras decir algo ya para cerrar? Pues agradecer el espacio. Creo que pues para mí ha resultado muy interesante. Felicitar a las chicas por el trabajo que están haciendo. Pues queda un trabajo largo y recuerden que el gran reto es mantenerlo en el tiempo. Y pues a propósito del tema que trabajan en el movimiento, pues pienso que, pues que el reto está en ver las diferentes perspectivas de la paz, ¿no? Y es un poco en desarmarnos y entender que esto no es una cuestión de partidos, de bandos, sino es una cuestión de defensa de la vida. Y cuando la vida se vuelve como la mía, que es todos los días buscar desaparecidos, eh, yo ruego que no hayan más desaparecidos y que prime la vida sobre las posiciones políticas que nos crean en la cabeza. Entonces, nada, saludo eso y no olviden también cómo tener una posición crítica frente a lo que está sucediendo. Y pues muchas gracias también. Me parece muy importante vincular al 7 de agosto a las luchas sociales, pues más allá de las fiestas patrias, creo que una forma de actualizarlas es entender pues como las luchas sociales que aún están pendientes. Entonces, muchas gracias y feliz tarde y noche para todos. Muchísimas gracias a ti, Gloria, por tu tiempo y por compartir con nosotros un poquito de toda esa gran sabiduría. Ya para cerrar, y antes de que se me vayan, vamos con nuestras redes sociales, por favor, y con las redes sociales de Rosaristas por la Paz, por supuesto. Entonces, Dani. Bueno, hoy vamos a comenzar con las redes de Rosaristas por la Paz, ya que María Paula las introdujo. Entonces aquí van a encontrar en Instagram Rosaristas por la Paz o @Rosaristas por la Paz. Como bien decía María Paula, que van a encontrar pues donde ellos están publicando ahorita sobre todos los mercadillos para que los vean, los conozcan y los apoyen. También encuentran en Facebook, los encuentran como Rosaristas por la Paz o @Rosaristas por la Paz. Y finalmente en Twitter, también tienen Twitter, también los encuentran como Rosaristas por la Paz o @RosaristasXPaz. Ya yéndonos a las redes de museo, nuestra página oficial, nos encuentran como urrosario.edu.co/museo. Acá van a encontrar colecciones, exposiciones y alguna serie de noticias que tenemos sobre el museo. En esta sección van a encontrar un recorrido virtual, pero recuerden que todos los lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde nosotros hacemos el recorrido virtual por Zoom. Igual si quieren tener como un recorrido personalizado, nos pueden escribir a nuestro correo. Acá está, visitasguiadas@urrosario.edu.co. Nos pueden escribir si quieren otro día o en otro horario un recorrido. Nos encuentran en Facebook como Museo de la Universidad del Rosario o @museo.ur. En Twitter nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario o @museo_ur. En Instagram nos encuentran como Museo Universidad del Rosario o Museo_ur. Aquí es donde usualmente siempre estamos publicando todo sobre nuestros conversatorios y otra serie de cosas que estamos realizando desde el museo. También encuentran nuestro canal de YouTube, Museo de la Universidad del Rosario. Acá van a encontrar también todos los otros conversatorios que hemos realizado, por si se han perdido alguno. Acá los pueden ver todos. Y nuestra plataforma de Google Arts and Culture, acá van a encontrar el Museo de la Universidad del Rosario. Van a encontrar unas exposiciones que tenemos, solo las encuentran acá. Y también van a encontrar la colección con la que contamos en el museo. Listo, bueno, muchísimas gracias entonces a todos y a todas por su tiempo, por haber participado en este conversatorio del día de hoy. Nos vemos la otra semana con más conversatorios del Museo de la Universidad del Rosario. No olviden seguirnos en todas nuestras redes y en YouTube activen la campanita de notificaciones para que les llegue cada vez que subamos uno de nuestros videos y conversatorios. Muchísimas gracias a todos y a todas y que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Gracias a ustedes.